En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Agustín, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el nombre de esta clase, que tiene que ver con, bueno, el fin también, es el rol del sacristán. El rol del sacristán o también las funciones del sacristán. Es una persona que puede ser un varón o puede ser una mujer, así que sacristán o sacristana, muy importante en la vida de una parroquia. Por eso digo, es algo muy específico y en su momento yo ofrecí esta clase porque tiene que ver con la liturgia, tiene que ver con la celebración del culto de Dios. Y el flyer se pudo difundir en distintas comunidades. Yo espero que estén presentes aquí en esta clase sacristanes y sacristanas, pero no solamente, porque la idea es, sí, por un lado, apuntalar y agradecer el trabajo que realizan en las parroquias y recordar incluso, mostrar el trabajo que realizan, pero también para las personas que no trabajan, digamos, o no están en el ámbito de la sacristía, que entiendan un poco más en qué consiste esa misión y la valoren, sabiendo en qué consiste el tiempo que hay que dedicar, el esfuerzo, ¿no? La instrucción que hay que tener para cumplir ese rol en la parroquia. Bueno, digo, para ellos también es esta clase, por eso al final vamos a tener la posibilidad de las preguntas. Como siempre, voy a tratar de exponer todo en menos de una hora para dejar lugar a las preguntas, intervenciones. Bueno, les decía, en primer lugar, digo, destinada a los sacristanes y a las sacristanas, y acá con mi comunidad de San Francisco de Asís, hacer una especial mención, un especial recuerdo a Estela, que es nuestra sacristana oficial, podemos decir, que está enferma en estos días. Así que estamos sintiendo justamente un poco su ausencia, y acá atrás mío, Elda, Mari, Teresa y Susana, y bueno, la están reemplazando y están aprendiendo también a hacer muchas cosas que Estela hacía, y bueno, y queremos con la ayuda de Dios que siga haciendo, ¿no? Entonces, el rol del sacristán. Para preparar esta clase usé sobre todo dos fuentes que quiero publicarlas para que ustedes también las usen. Porque, como les decía, el sacristán tiene que ser una persona instruida, tiene que saber. Tiene que saber porque su párroco, su sacerdote le enseñó, porque los sacerdotes aprendemos este tipo de cosas que tienen que ver con la liturgia práctica en el seminario, pero también por una autoeducación, ¿no? Saber dónde buscar. El sacristán se encarga de las celebraciones. Entonces, esas dos fuentes son, en primer lugar, el misal. El misal sabemos que es el libro que se usa en la misa. En la misa hay dos libros litúrgicos. El misal, que es el libro del altar, y el leccionario, que es el libro de las lecturas. Este rol y estas funciones del sacristán lo voy a reducir, porque si no sería muy amplio, al ámbito de la misa, de la celebración eucarística. Por eso les decía, la primera fuente y el primer texto que uno tiene que tener, el sacristán tiene que conocer,
es el misal. En mis clases suelo decir que el misal no es el libro del sacerdote, es el libro que está en el altar. Y sí, el sacerdote es el hombre del altar, pero en realidad el misal es un libro que usa la asamblea, porque en el misal están las oraciones y los gestos que tenemos que hacer durante la celebración eucarística. En rojo, lo que tenemos que hacer; en negro, lo que tenemos que decir. Por lo tanto, la primera fuente que quiero destacar y que voy a ir citando es el misal. Y la segunda fuente es un autor francés que conocí su obra hace poco, está vivo, es un profesor de liturgia, de literatura y de historia, un profesor laico, que está vivo, vuelvo a repetir, es un hombre grande, debe tener 70 y largos, y toda su vida se dedicó a la liturgia. Y últimamente, hace pocos años, escribió unas páginas que son muy prácticas, en PDF son 33 páginas, tituladas El arte de celebrar, guía litúrgica para el uso de las parroquias. El texto está en francés, yo traduje una parte que es la que voy a ir explicando, pero bueno, después en el chat puedo poner cuál es el link para llegar a esa página que él creó, que se llama Pro Liturgia, y donde él mismo colgó este texto. El texto se llama El arte de celebrar, guía litúrgica para uso de las parroquias. Entonces, ya les digo, voy a hacer pie en esos dos textos para ir ilustrando sobre el rol del sacristán. Esta obra, El arte de celebrar, la escribió Denis Crouan. Denis Crouan. Como les decía, es un laico, doctor en teología, que publicó muchos libros. Uno famosísimo es, por ejemplo, sobre la historia del rito romano, cómo se ha celebrado el rito romano al que pertenecemos, pienso que la mayoría que estamos en esta clase, a lo largo de la historia, cuáles fueron los orígenes, cómo se fue enriqueciendo el rito en la época de los Santos Padres, en la Edad Media, cómo se termina de consolidar en el Concilio de Trento, las reformas litúrgicas que vinieron después del Concilio Vaticano II. Ese es uno de los libros, me parece a mí, que el más famoso. Pero este opúsculo, este folleto, digamos, es muy práctico. Aparte él lo dice así: guía litúrgica para uso de las parroquias. Tiene 7 capítulos. El primero dice el sentido de la liturgia y la función de los ritos. El segundo, la disposición del santuario. El santuario en algunos países, por ejemplo en España se le dice así, en Francia se le dice así, en Argentina se le dice presbiterio. Es el lugar donde está el altar, el ambón, la sede, toda esa región se llama presbiterio, digo en Argentina; santuario se le dice en francés. El tercer punto, la lengua litúrgica, los cantos y la orientación. El cuarto, los gestos y las actitudes. El quinto, desarrollo de una misa dominical. Va describiendo cómo es una misa de domingo. Y el sexto punto, que es lo que más me llamó la atención, las funciones del sacristán.
vuelvo, hay muchas personas que forman parte de la liturgia, pero él le dedica un capítulo a describir cuáles son las funciones. Y el último, 10 reglas elementares a conocer, a tener en cuenta en las parroquias cuando uno celebra la liturgia, especialmente la liturgia de la misa. Así que, guiado por este capítulo 6 de esta obra, El arte de celebrar, guía litúrgica para uso de las parroquias, de Denis Crouin, voy a ir hablando. Y la otra obra que les decía es el misal, que en orden jerárquico, digamos, o de importancia, es anterior a esta obra del autor, porque el misal nos lo da la Iglesia. La Iglesia que nos da la liturgia, nos da los libros para celebrar esa liturgia. La Iglesia nos da las oraciones, la Iglesia nos da los gestos, la Iglesia nos da las lecturas. Por lo tanto, la Iglesia nos da el libro litúrgico. Un libro litúrgico, en este sentido, es superior al libro escrito por un autor, aunque sea un doctor en teología. De hecho, cuando uno lee este capítulo 6 del libro de Denis Crouin, cita todo el tiempo al misal, al libro del altar. Pero específicamente de este libro voy a usar las primeras páginas, porque en este libro, en el misal, las primeras páginas son lo que se conoce como Instrucción General del Misal Romano. Instrucción General del Misal Romano, que se abrevia con la sigla IGMR. IGMR. Instrucción General del Misal Romano. En esa instrucción, la Iglesia nos está instruyendo de cómo usar el libro y cómo celebrar la misa. Por eso les decía, este texto, el misal, es un punto de referencia para todos los que celebramos la misa, cada uno de acuerdo a su función, a su rol. Pero la misa no la celebra solamente el sacerdote preside, solemos decir, pero todos celebramos la misa. Todos participamos de la misa. La misa no es del sacerdote. La misa es de Cristo y Cristo se la confió a la Iglesia. Y la Iglesia nos da este libro litúrgico, importantísimo, que es el misal. En esa instrucción general del misal romano, que también está dividido en capítulos, el sacristán, sobre todo, debe enfocarse en 2 de esos capítulos. Porque vuelvo, está toda la explicación de la misa, toda la liturgia, toda la teología. Pero el sacristán tiene que ver más bien con las cosas prácticas de la misa. El altar, los manteles, los vasos sagrados, las campanas, las velas, los libros de cantos, las flores, y puedo seguir mencionando. De eso se trata esta clase. Pero vamos de lo general a lo particular. Entonces, en esa instrucción general del misal romano, los 2 capítulos que el sacristán tiene que manejar, tiene que haber leído al menos una vez y tenerlo fresco porque tiene que ir a buscar información ahí, son el capítulo 4 y el capítulo 6. En el capítulo 4 hay un apartado que dice lo que debe prepararse. Con ese título están enmarcados 3 números. Todos los documentos de la Iglesia, en vez de tener párrafos, sí, tienen párrafos, pero párrafos numerados. Uno no cita la página del documento, cita el número. Porque, de acuerdo, si la letra es más grande o más chica, la página puede cambiar. En cambio, el número del párrafo no. En el capítulo 4, entonces, que tenemos el título
lo que debe prepararse, tenemos 3 números que el sacristán tiene que mirar para saber lo que tiene que preparar para la misa. El número 117, el 118 y el 119. Son párrafos grandes, pero bueno, en esa parte, en ese capítulo se habla de la misa con pueblo, el sacerdote que celebra misa con pueblo, bueno, las cosas que hay que tener para celebrar misa con el pueblo. Y el otro capítulo que les decía es más explícito todavía, el capítulo 6. En ese capítulo el título es Cosas que se necesitan para la celebración de la misa. Cosas que se necesitan para la celebración de la misa. Ven que no estamos con la parte teórica, especulativa, teológica de qué es la misa. Suponiendo que eso ya lo sabemos, ¿no? Y además que está en los primeros números de la instrucción general del misal romano. Bueno, acá en el 6º capítulo, ya son 9 capítulos, o sea, casi en el medio, cosas que se necesitan para la celebración de la misa. La liturgia, y la liturgia de la misa no es la excepción, está formada de gestos, de palabras y de cosas. Gestos, palabras, cosas, lugares, silencios. El misal, digo en este capítulo 6, las cosas que se necesitan. ¿Qué cosas se necesitan? Pan y vino, por ejemplo. Los vasos sagrados, el cáliz, el copón, la patena. La ropa, vestiduras sagradas. Y después también menciona libros, que no son necesarios, pero si los tenemos son importantes usarlos. Por ejemplo, el Evangeliario. El Evangeliario es un libro que contiene solamente los evangelios. Entonces, el misal también menciona cuáles son esas cosas que se usan en la liturgia. Primero en la liturgia eucarística. Primero por orden de importancia, el pan y el vino. Si no hay pan y vino y no hay sacerdote, no hay misa. Así que esos números van del 319 al 351. Vuelvo, toda la instrucción general del misal romano es importante. Porque está la teología, están las distintas formas de celebrar la misa. No es lo mismo, por ejemplo, celebrar la misa con una asamblea multitudinaria o con una sola persona. No es lo mismo celebrar con una sola persona viva que con el cuerpo de un difunto. Ustedes saben, existen las misas exequiales. Bueno, ¿dónde poner el ataúd? ¿Cómo ponerlo? ¿Quién lo lleva? ¿Qué se hace con el ataúd adelante? Esa es una misa de difuntos. Bueno, el misal va explicando todas ese tipo de cuestiones prácticas que el sacristán tiene que saber, porque es al que le toca esta cuestión. Así que estos 2 textos, yo al final de la clase los voy a poner en el chat para que ustedes puedan conseguirlos. Están en internet. Vuelvo, para resumir, por orden de importancia, es mucho más importante la instrucción general del misal romano que el texto de este autor, que lo preparó mirando el misal, mirando la instrucción general del misal. Así que ahí vemos el orden jerárquico. Les decía, para guiarme en el orden de la exposición, me voy a guiar con el capítulo 6 de la obra
de Denis Cruan. Empieza con una cita del Salmo 27. El Salmo 27 dice así: una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Con toda intención, comienza citando este Salmo 27, porque el rey David le pide a Dios poder vivir en su casa, vivir en el templo. El templo es la casa del Señor, el templo es la casa de Dios, donde Dios se hace presente, donde Dios nos espera. Con esto nos estamos dando cuenta que el templo parroquial, la capilla, el santuario, el oratorio, o sea, el lugar físico donde se celebra la liturgia, es un lugar importante. El Salmo se refiere al templo que va a ser construido en Jerusalén. Pero pensémoslo en cada templo cristiano. Una sola cosa he pedido al Señor y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El sacristán está mucho tiempo en la iglesia, en el templo, y no puede no estar tanto tiempo, porque tiene una misión muy importante, que es justamente que esta casa de Dios, que también es la casa del pueblo de Dios, de los hijos de Dios que nos juntamos para adorarlo, alabarlo, glorificarlo, darle gracias, pedirle perdón. El sacristán tiene esa misión de mantener la dignidad de este lugar. Mantener la dignidad, la belleza, el orden. En primer lugar, por Dios, porque es la casa de Dios. Entonces ven cómo nos estamos metiendo con la espiritualidad que tiene que animar a las personas que trabajan, se esfuerzan en este ámbito de la liturgia práctico, ¿no? Pero también procurando que ese lugar sea apto y sea digno también para recibir al pueblo de Dios. Porque en nuestros templos, a diferencia de los templos de los paganos, nuestros templos no son solamente para Dios. Fíjense esto, ¿no? En la historia de la liturgia y en la historia del culto humano, sabemos que los griegos y los romanos que construían templos muy chicos, donde básicamente entraba la estatua de ese Dios al que le estaban rindiendo culto. Los romanos y los griegos eran politeístas, tenían muchos dioses. Entonces, el templo era un lugar donde entraba la estatua y algunas velas, y después no mucho más. O sea, el templo pagano no está pensado para recibir personas que le van a rendir culto a ese Dios. En cambio, nuestro templo cristiano sí, desde el principio, los primeros templos, que fueron casas de familia, los primeros lugares donde se celebró la liturgia, son justamente lugares familiares, lugares que reciben personas, lugares amplios, cómodos, limpios, ordenados. Por eso digo, el sacristán tiene como esta doble mirada, ¿no? Cumple su función, realiza su tarea, en primer lugar por Dios, para que la casa de Dios esté en orden, esté limpia, huela bien, luzca bien, pero también lo hace pensando en sus hermanos.
en alguno de esos que no conoce inclusive, ¿no? Porque sabemos que a nuestras celebraciones, sí, siempre tenemos la asamblea o la comunidad parroquial, pero como la puerta está abierta, entra el que entra, ¿no? Entonces, cómo el sacristán trasciende lo que está haciendo, trasciende de que está poniendo las cosas en orden para estas personas que conozco, sino que piensa en esos que pueden llegar a entrar. Y que al encontrar un lugar limpio, ordenado, bello, le puede despertar la fe, puede reavivar la fe de esa persona que entra a un lugar que está preparado para algo importante, como es encontrarse con Dios. Para eso son nuestras iglesias. La iglesia es lugar del encuentro con Dios, casa de oración. Ese encuentro con Dios, entonces, en primer lugar, lo llamamos adoración. Venimos al templo para adorarlo a Dios. Por eso el sacristán procura que esté limpio, que sea digno, que esté debidamente arreglado, que se respete también. Fíjense la importancia, yo creo que esto no se ve tanto en una iglesia parroquial, pero en una catedral o en un santuario, donde muchas veces entran turistas que no saben dónde están entrando. Bueno, el sacristán también tiene esa función de catequista, de enseñarle con respeto a esas personas que entraron, que es un lugar sagrado, que hay que hablar en voz baja, que hay que apagar el teléfono, ¿no? El sacristán procura también que se respete ese lugar. Pensemos que durante las celebraciones, el sacristán tiene que ser una persona que tenga una actitud muy atenta, porque las celebraciones, sobre todo la celebración de la misa, tiene, como dijimos al principio, muchos gestos, muchas palabras, muchas cosas que usar, silencios que están pensados, que no son silencios de que no sé lo que hacer, sino que son silencios llenos, silencios profundos. El sacristán tiene que conocer la celebración. Ven que no solamente el sacerdote tiene que conocer la celebración, el sacristán también. Por eso tiene que ser una persona atenta a lo que está pasando específicamente en el altar. Este autor habla del santuario, podemos decir del presbiterio. Pero por otro lado también tiene que ser una persona discreta, que no llame la atención con su actitud atenta. ¿Por qué? Porque la idea es que ninguna persona llame la atención durante la misa. Porque nuestra atención tiene que estar enfocada en Dios, no en las personas que estamos ahí. Menos ni en el sacristán, menos en el sacerdote. El sacerdote tiene su cuota de protagonismo, digamos, porque en la homilía, por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo que en la homilía es donde más se ve la personalidad del sacerdote, porque el sacerdote suele mirar a la asamblea, habla a todos, en general se lo escuchan en silencio. Entonces es donde más aparece el sacerdote. Pero después el sacerdote le está hablando a Dios. Entonces, le está hablando a Dios en nombre de la asamblea. Le habla a Dios con la asamblea. Por eso no tiene que llamar la atención. El sacristán tampoco. Pongo un ejemplo de que tiene que ser una persona atenta y discreta a la vez. Imagínense que durante la celebración una de las velas del altar empezó a quemarse mal. El pabilo, esperemos que en todos los países de América se diga igual, el pabilo, lo que se enciende, lo negro de la vela, bueno, se quemó mal y empieza a derretirse la vela de cualquier manera y se empieza,
Bueno, el sacristán no tiene que decir, llamen a los bomberos, llamen a los bomberos. No, o sea, tendrá que pararse, tendrá que estar en las primeras filas, apagar la vela con un gorrito metálico que sabemos que existe, sacar las velas escondida, atrás del altar puede ir. Si es posible, arregla la vela, la prende de vuelta y la trae, pero de la manera más discreta posible. ¿Ven? Entonces, por un lado la atención y por otro lado la discreción. Es muy importante el rol del sacristán, porque puede pasar eso, el ejemplo de la vela, durante la plegaria eucarística, o sea, el sacerdote está con las manos extendidas, hablándole a Dios, y de repente empieza a pasar eso, con una vela del altar o con el cirio pascual, también. Nos ha pasado en la parroquia, que quede un pedacito de fósforo adentro, se empieza a incendiar. Bueno, ahí tiene que salir el sacristán, no, el sacerdote no puede dejar de hacer la plegaria eucarística para ir a apagar una vela. Por eso ven cómo tiene que haber un sacristán durante la misa, en las parroquias. Hay que formarse, hay que prepararse para esta función. Vuelvo, hay ese esfuerzo, es preparación, es estudio, sí, pero es un rol muy importante que tiene que ver con antes de la celebración, durante la celebración y después de la celebración. Ahí vamos a ir llegando. Así que esa actitud del sacristán debe ser ejemplar. Una actitud atenta a todo, pero al mismo tiempo discreta. Les decía, el sacristán está atento a la celebración, ¿sí?, mientras se desarrolla, pero para él su trabajo, su misión, comenzó antes de la celebración. El sacristán tiene que preparar con antelación todo lo necesario para la liturgia. De tal manera que cuando llegan los fieles, depende también a qué hora se abre el templo, ¿no? Pero la idea es que cuando llega la masa de los fieles, que lamentablemente muchos llegan tarde, esperemos que en vuestros países no pase así, pero cuando llega la masa de gente, ya está todo dispuesto, todo en orden. Y que queden pocas cosas, como pueden ser encender las velas y prender las luces del templo. Incluso ese puede ser un signo justamente para muchas personas de que, por ejemplo, si están rezando el rosario y no están pendientes del reloj, sino justamente rezando el rosario, bueno, cuando ven que se encienden las velas y las luces del templo, evidentemente ya faltan 15, 10 minutos para la celebración. Por lo tanto, esta tarea del sacristán, y como mínimo empezó 1 hora antes de la celebración. Como mínimo. Para esa celebración. Seguramente también hay cosas que se las prepara en la casa durante la semana, pero para esa celebración como mínimo el sacristán está 1 hora antes. Y me atrevo a decir que está como mínimo media hora después. Entonces fíjense cómo tenemos que valorar y agradecer la tarea de estas personas que en nuestras comunidades se dedican a esta función. Vamos a entrar a lo que tiene que preparar justamente antes de la celebración. La preparación del altar y del santuario. Les decía, santuario, nosotros en Argentina le decimos presbiterio. Pero la verdad que es más lindo y más teológico hablar de santuario, porque el santuario se refiere a la presencia del Santísimo. El presbiterio se refiere obviamente al lugar que ocupa el presbítero, el sacerdote. El altar es el centro de la iglesia.
uno dice, uy, no, padre, el centro de la iglesia es el sagrario, el tabernáculo, donde está Jesús. Sí, depende cómo uno explique, digamos, ¿no? Porque recordemos que no hay sagrario en todos los templos. En una capilla, en un oratorio, no hay sagrario. Que haya sagrario, que haya tabernáculo, implica también la presencia de alguien que cuide, porque ese es Jesús, es lo más sagrado de todos, de todo. Pero durante la celebración, el centro es el altar. No el centro geográfico, porque depende de dónde esté el altar, pero sí el centro de interés, el centro de atención de los fieles. El sacerdote y los fieles enfocan su atención en el altar. Y fíjense esto, ¿no? Si el altar es un altar de piedra, ¿cómo se cumple acá lo que tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles? La piedra que desecharon los arquitectos, los constructores, ha llegado a ser la piedra angular. El altar es un símbolo de Cristo. Por eso el altar se reviste, se adorna, se besa, se inciensa. El altar hay que prepararlo. Es una piedra, históricamente es una piedra, pero también históricamente es una mesa. Por eso hay altares que son más parecidos a una mesa. En la historia de los altares hay de distintas formas. Es el altar del sacrificio, es el altar del sacrificio, la piedra del sacrificio, pero también es la mesa del banquete, la mesa de la comida. Por eso en la parte teológica de la instrucción general del misal romano se habla de banquete sacrificial. Es una comida, sí, pero no es cualquier comida, ¿no? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que derramó su sangre y entregó su cuerpo. No es cualquier comida. El altar, entonces, que es el centro de atención, está, en primer lugar, cubierto por al menos un mantel. Al menos un mantel. De color blanco. Esto lo tenemos en la instrucción general del misal romano. Desde ahora voy a decir IGMR, número 117. Al menos un mantel. El sacristán, además de haber puesto el mantel, también procurará poner los candelabros sobre el altar o cerca del altar, de acuerdo a la forma que tenga, la estructura que tenga el altar. Como mínimo 2 candelabros con sus respectivas velas. Pero sabemos que en las solemnidades o fiestas de precepto se pueden poner 4, 6. Pensemos en la noche de Pascua, 6 velas, 3 de cada lado. E incluso cuando el obispo visita la parroquia, se agrega una 7ª vela. Entonces, esto también es una tarea muy importante que lleva a cabo el sacristán. Tener los candelabros limpios, que en general son de bronce. Procurar, ¿no?, la limpieza de estos elementos con el líquido correspondiente. Las velas, ¿no?,
marcar esa diferencia entre un día de semana poner 2 velas y un domingo o una fiesta poner más. Son detalles, ven que, vuelvo, el sacristán tiene que saber, ¿y por qué 2? ¿Por qué 4? ¿Por qué 6? ¿Por qué 7? Bueno, IGMR 117. También sobre el altar o cerca de él, el sacristán tiene que colocar una cruz. Les decía, es un banquete sacrificial. La misa tiene que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, una cruz con el Cristo crucificado, no solamente una cruz, digamos un crucificado. Que muchas veces, bueno, en algunas parroquias, esa cruz no habría que ponerla sobre el altar si, por ejemplo, está pendiente, está colgada sobre el altar. Hay iglesias donde tienen un Cristo muy grande que está flotando sobre el altar. Esa sería propiamente la cruz de la celebración, que en general está a la vista de los fieles. Cuando el sacerdote está celebrando mirando a la asamblea, bueno, el sacerdote no la ve, esa cruz. Por eso incluso este autor, Denis Croix, sugiere que el sacerdote tenga una cruz en el centro del altar, así de modo horizontal, que solamente él la pueda ver. Y a él le sirva como punto de referencia. El Papa Benedicto, en su momento, cuando volvió con esta costumbre de poner la cruz en el centro del altar, algunos objetaron, pero el sacerdote no ve a la asamblea y la asamblea no ve al sacerdote. Sí, por un lado tienen razón, pero el Papa Benedicto recordó que no es la idea de la misa verse la cara entre el sacerdote y los fieles. La idea de la misa, en todo caso, es mirar a Jesús. Están vueltos a Jesús. Y el Papa Benedicto lo escribe muy poéticamente, ¿no? Con teología, diciendo cómo la mirada del sacerdote y de los fieles se encuentran en el crucificado, que sabemos que es muerto y resucitado también. Pero entonces, la cruz es algo importante, porque tiene que ver con lo que la misa es. Esta cruz y estas velas, como mínimo estas dos, se pueden usar en la procesión. Pueden ser la cruz y los cirios procesionales, que los servidores del altar llevan desde el fondo hasta el altar, ¿no? Esa misma cruz que llevan, bueno, es la que se va a dejar sobre el altar. Esas velas que llevan van a quedar en los extremos del altar. Entonces, son estos elementos que el sacristán tiene que estar atento. Cristo entonces debe ser el centro de toda acción litúrgica y no el sacerdote. Ya vamos a llegar a las vestimentas sagradas. ¿Por qué el sacerdote se cubre la ropa con la que anda todos los días? Justamente porque tiene que tratar de desaparecer, ¿no? Esa vocación del sacerdote de Juan el Bautista. Juan el Bautista lo señala a Jesús y dice que él crezca y que yo disminuya. Entonces el sacerdote se reviste, cuida mucho la mirada, cumple los gestos y las palabras que están en el misal para él desaparecer y que brille Cristo en la celebración y que todos, él y los fieles, se encuentren con Cristo. Sería muy triste ir a misa y no encontrarse con Cristo resucitado en los gestos, las palabras, las lecturas que escuchamos. Esto de llevar la cruz y los cirios en procesión también lo pueden encontrar en IGMR 117. No es algo habitual,
a veces genera cierta incomodidad, digamos, práctica, pero es algo posible. Antiguamente, en la Señor historia Jesús, de la ayúdame, liturgia, te lo por pido. eso es importante, digo, la historia de la liturgia es importante saber cómo se estuvo celebrando, se vino celebrando durante siglos. La misma cruz, la parte de arriba, imagínense un palo de madera y la cruz de metal, ¿no? Bien adornada con, bueno, esa cruz se sacaba de ese palo que era el procesional y esa cruz se ponía en el centro del altar. Terminaba la misa con el saludo de despedida, el servidor del altar, el monaguillo, el acólito, iba al altar, sacaba la cruz, la ponía otra vez en el palo y salía en procesión. Hay museos de catedrales de iglesias antiguas en Europa donde uno puede ver justamente esas cruces procesionales que a su vez eran las cruces del altar. Algo que también tiene que estar atento el sacristán, ayudado, ¿no?, por otras personas, es el tema de las flores. Las flores también son un adorno para el santuario, para el presbiterio. Flores frescas. Flores que se marchitan en la presencia de Dios. Por eso tienen que ser flores naturales. Se marchitan las flores como se consume la cera o se quema el incienso. ¿Qué mejor lugar para que una flor se marchite que en la casa de Dios y propiamente en el santuario? Muchas personas, ¿no?, sobre todo las primeras flores que encuentran en su jardín, las cortan y las ponen al lado de una imagen de la Virgen. Pero saben que acá nosotros en San Francisco hay 2 o 3 personas que flores de su casa las cortan para traerlas al templo. No las usan como adorno en su casa, sino en la casa de Dios. También compramos flores. Tratamos que no se compren muchas porque son caras. Acá está Teresa que se encarga de las flores. Elda también, Sol, perdón. Así que es algo importante. Vuelvo, ven cómo está bien, puede haber una persona que tiene que ser el sacristán, tiene que ser medio el hombre o la mujer orquesta. Pero también es importante armar un equipo de sacristanes, porque son muchas cosas, son muchos detalles de amor. Es mucha información. Bien, entonces, estas flores hay que evitar de todas las formas que estén sobre el altar. Sobre el altar, no. De hecho, la misma instrucción, IGMR 305, en ese número se dice que se evite ponerla sobre el altar. Para que sobre el altar estén las cosas mínimas para la celebración. Si el sacristán va a poner las flores cerca del altar, bueno, tendrá que cuidar también y prever los movimientos que hay en torno al altar. Por ejemplo, cuando el sacerdote tiene que rodear el altar para incensarlo, tiene que pensar en esos movimientos, porque si no, ¿por dónde va a pasar el sacerdote? Ven cómo las flores son una ornamentación, pero que están al servicio de algo más grande, que es la celebración misma. Las flores no son las protagonistas de la celebración. Así como decíamos, no lo es el sacerdote, no lo es el sacristán, paréntesis, agreguemos, no es el coro tampoco es el protagonista de la celebración, el salmista, tampoco lo son las flores. El protagonista es Dios. El Papa Benedicto, el cardenal Ratzinger, tiene un libro que se llama Delante del protagonista. Es un libro sobre liturgia. El protagonista es Dios, el protagonista es Cristo. Bien. Otro elemento que el sacristán tiene que manejar son las sillas. Las sillas también es algo que llevan mucho trabajo.
desde la sede, que es la silla del sacerdote, pero también las sillas de los que lo ayudan. Procurar que estén armoniosamente colocadas, la distancia entre las sillas, que no haya sillas por haber sillas, digamos, ¿no? Que haya las sillas suficientes. También en la celebración procurar que sobre esas sillas esté el libro o la hojita de cantos, para que tanto el sacerdote como los monaguillos, los que sirven en el altar, puedan cantar las celebraciones. Si es un libro, que ese libro esté marcado para que el sacerdote no tenga que andar buscando ahí durante la celebración, ¿no? Ya ven todos los detalles. Entonces una hojita o el libro de cantos sobre cada uno de los bancos. El otro libro importante que lo estamos mencionando mucho, hoy van a soñar con el misal, es justamente el misal. El misal también es el libro que está sobre el altar o cerca del altar, en la credencia, porque se va a usar, o en la sede. Tiene cintitas. Bueno, el sacristán tendría que ser capaz de saber marcar el libro con esas cintas. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que el sacerdote venga de celebrar misa en otro lado, viene medio corriendo, se reviste, le empiezan a hacer preguntas, le tiran una bomba, un problemón de la parroquia, ¿por qué no se lo tiraron después de la misa? Pero bueno, se lo tiran antes de misa y sale a celebrar. Y se había olvidado de marcar el libro. ¿Ven? Si el sacerdote es una persona instruida que sabe cómo preparar el libro, el sacerdote abre el libro y empezó la misa. Y no, como él se olvidó porque llegó tarde y porque se le complicó la llegada, bueno, está ahí de modo desprolijo y desatento buscando en qué página está, ¿no? Por eso esto del misal, la presentación digna del libro y también las cintas bien colocadas, ¿no? Vuelvo, hay cosas que las tiene que hacer el sacerdote, pero estamos viendo la importancia, la ayuda que le brinda el sacristán al sacerdote durante la celebración. Y estamos propiamente en la parte antes que empiece la celebración. También sobre la credencia, preparar las vinajeras, que resumimos así, vinajeras, pero en realidad una tiene agua y la otra tiene vino. La bandeja de comunión para poner abajo del mentón de las personas cuando van a recibir la comunión, cuidando que no caiga una partícula del cuerpo del Señor al piso, ¿no? Eso también está en la credencia. El cáliz, con toda la armadura del cáliz, ¿no? El cáliz, el purificador, la patena, la hostia en la patena, el corporal, si hay sobre para el corporal, y por último el velo del cáliz. Ese velo que la instrucción del misal, IGMR 118, dice, es loable que se cubra el cáliz con un velo, que puede ser del color del día o de color blanco. Es loable. La iglesia como que no nos obliga, pero nos dice, mirá, es loable, ¿eh? O sea, a la iglesia le gustaría que se use el velo, porque el velo del cáliz, esa tela que lo cubre, le da dignidad a ese vaso sagrado. Como siempre, la liturgia oculta para mostrar y muestra para ocultar. En el día de San Agustín, que tanto le gustaba ese juego de palabras. La liturgia oculta para mostrar, oculta con un velo para mostrar que ese cáliz, ese vaso, no es cualquier vaso, no es cualquier cáliz. Está mostrando la dignidad y la importancia de ese cáliz, de lo que va a contener. Pero también la liturgia muestra para ocultar. Por ejemplo, la elevación de las especies eucarísticas. Cuando el sacerdote eleva
cuando el sacerdote eleva el pan, sí, está mostrando, pero no vemos a Cristo. Jesús está escondido en eso que fue pan. El sacerdote muestra el cáliz a la asamblea, pero no vemos a Cristo, ¿no? Escondido en eso que fue vino. Entonces la liturgia oculta para mostrar y muestra para ocultar. Otro elemento que el sacristán procura tener en orden son las campanitas. Las campanitas que se usarán en el momento de la consagración para llamar la atención de las personas en el ponerse de rodillas o en el pararse o en el que vean sin ver el pan y el vino consagrado. Eso está en IGMR 150. Las campanillas. Les estoy mostrando cómo en nuestra misa tenemos un montón de cosas legisladas, que no son opinables, no porque al padre tal, al obispo tal, no, acá es la iglesia que nos da el libro y nos dice cómo celebrar, con qué celebrar, cuándo usar esas cosas. Por eso me preocupo en haberles dado desde el principio esta instrucción general del misal romano y ahora citarles los puntos. Pensemos también en el tabernáculo, en el sagrario. Es ese pequeño cofre, ¿no?, de distintas formas donde se deposita el cuerpo de Cristo en vistas a su adoración, pero también en vistas a que quede la reserva eucarística para poder llevarle a los enfermos. Por eso les decía, ven, el centro de interés o de atención durante la celebración es el altar, pero ahí nomás, muchas veces atrás o a veces al costado, tenemos el sagrario, que es otro foco de atención. ¿Está Jesús ahí? Muchas veces durante la celebración el sacerdote usa el pan consagrado que estaba reservado justamente de misas anteriores. Es de un material sólido, cerrado con llave. Fíjense cómo el sacerdote en general es el que abre el sagrario, ¿no? Los ministros sabemos que también lo pueden hacer. Pero cómo el sacristán tiene que estar atento de que la llave esté al lado del sagrario. ¿Cuántas veces ha pasado que el sacerdote va hacia el sagrario y no está la llave? Bueno, porque el sacristán es un humano y se olvidó. Pero ven todas las cosas que hay que tener en mente cumpliendo este rol. Que cuando uno las prepara con antelación, por ejemplo, la llave del sagrario, antes que empiece la celebración, puede estar puesta en la cerradura. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Bueno, el sacristán hizo eso. Entonces va a ser que el sacerdote, durante el canto del Cordero de Dios, se dirige al sagrario y todo fluye. Está la llave puesta, abre, saca el copón, lo cierra. La llave del sagrario. También estar atentos, el sacristán, a esa lamparita que anuncia la presencia de Cristo, que se llama luz vicaria, que en algunas comunidades esa lamparita es un recipiente con aceite, recordando justamente a la parábola de las vírgenes prudentes, ¿no?, que tenían el aceite necesario y pudieron salir a recibir al esposo. El sacristán procura que esa lámpara, el aceite de esa lámpara no se consuma, o que esa lamparita no se queme, y si se quema, reemplazarla, porque anuncia que Jesús está ahí. Hay un solo día al año que esa luz se apaga, que es cuando el sagrario se vacía, porque hacemos memoria de la muerte de Cristo. El Viernes Santo es el único día. Después, los 364 días del año, con sus 24 horas cada una, esa lámpara tiene que estar encendida, o esa vela, esa vela encendida también.
Misión del sacristán también. Los distintos lienzos del altar y los vasos sagrados. Esos lienzos que suelen ser paños blancos, que en la antigüedad se procuraban que fuesen de lino. Hoy en día, si es posible, el lino es lo mejor, pero sabemos que es caro y es difícil de conseguir. Pero es un material blanco que habla de la pureza de lo que se está celebrando, pero también la practicidad de que es una tela absorbente. Entonces, estos lienzos que se usan en el altar, en primer lugar hablamos del mantel, pero también tenemos el corporal, el purificador y el manutergio. El corporal y el purificador tienen que ver con el cuerpo y la sangre de Cristo. El manutergio con las manos del sacerdote para que se pueda secar después del lavabo, de ese rito que forma parte del ofertorio, ese rito de purificación simbólica, pero es una purificación, es un lavado. El sacerdote se lavó las manos antes de comenzar la misa. Incluso hay sacristías donde hay justamente oraciones, a veces talladas en el mármol, que el sacerdote pronuncia mientras se lava las manos antes de ponerse los ornamentos. Pero en este lienzo, digamos, del altar, que se usa en el rito del ofertorio, se llama manutergio para secarse. El corporal suele ser cuadrado, y se llama corporal porque en algunos de los ritos de la iglesia, el cuerpo de Cristo se apoya directamente sobre el corporal. En nuestro rito, en nuestra forma ordinaria de celebrar la misa, el rito que llamamos de Pablo VI, la hostia, el pan, va sobre la patena. Pero en el rito romano antiguo y en otras liturgias, el pan va directamente sobre el corporal. Por eso se llamó antiguamente corporal, porque ahí está el cuerpo de Cristo. Fíjense que fue el primer mantel. El primer mantel era ese cuadradito. Después se amplió porque se ampliaron los altares también. Entonces, el corporal y el purificador son estos dos lienzos que más se relacionan con el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacristán tiene que velar para que estos lienzos estén limpios, perfumados, planchados. Fíjense que cuando el sacristán se lleva a su casa en general, o lo puede hacer también en el templo, la bolsita con los purificadores manutergios usados, se está llevando una reliquia. Muchas personas se matan, y capaz que algún sacristán también, por tener una reliquia ex indumentis de tal o cual santo. Pero después se lleva a su casa o tiene ahí a mano, digamos, porque está por la sacristía, la bolsita que contiene los purificadores de las misas anteriores, y usa eso y los maltrata y lo tira para acá, para allá, y ahí puede haber partículas del cuerpo de Cristo, y están los purificadores que usó el sacerdote para secarse los labios y para secar el cáliz con sangre de Cristo. Por eso, por lo tanto, esto es más que una reliquia. Y el sacristán o lo purifica, lo lava en la parroquia, o se lo lleva a su casa. Ven la fe también que hay que tener, además de la delicadeza, atención y discreción que hablábamos al principio, también la fe que uno tiene que tener para hacer estas cosas. Por eso, brevemente, ¿no? Pero esos purificadores, manutergios, se dejan al menos un día en agua, otro día se enjuagan y al tercer día se secan y se planchan. Yo así se lo explicaba hace poco a Elda, ¿no? Digo, piénselo espiritualmente como los pasos de la resurrección. En 3 días
tener los purificadores y manutergios que se llevó a su casa en orden, ¿no? Pensar en ese tipo de cosas, bueno, ayuda a hacer mejor esa tarea, ¿no? Asignada. Esa agua, si uno lo hizo en las sacristías antiguas, sobre todo, una de las baldosas que forman la sacristía era como una tapa. Uno podía levantar esa baldosa y tirar esa agua ahí. Y uno se aseguraba que nunca nadie iba a pisar esa tierra. Cuando no existe eso que en la sacristía que se llama sacrarium, cuando no existe, o cuando el sacristán se lleva los paños sagrados a su casa, esa agua en una maceta o en un lugar digno donde nadie pise, no se tira así en la canilla, ¿no? Donde van otros desechos también. Tampoco se lavan y se dejan en remojo en cualquier recipiente, si es posible, en un recipiente exclusivo para eso. Bueno, son detalles de amor y de fe para estos lienzos que tocaron el cuerpo y la sangre de Cristo. Las vestimentas, ya con esto vamos terminando, las vestimentas que usa el sacerdote, que usan los servidores del altar, también son algo para que el sacristán esté atento, ¿no? En general, en una sacristía, en un mueble especial, el sacristán dispone los ornamentos para que el sacerdote, después de lavarse las manos, empiece a revestirse. Se reviste, ese es el verbo. Ya está vestido, pero se reviste, se pone ropa arriba. Entonces, si vamos en orden, si pensamos un mueble grande donde uno puede desplegar estos ornamentos, estas vestimentas sagradas, en primer lugar abajo va la casulla. La casulla, incluso con el detalle de el pliegue superior, levantarlo y que quede la parte de abajo cerca del cuello, cosa que el sacerdote pueda, una vez que le toca agarrar ese ornamento, agarrarlo casi del final y ponérselo, ¿no? Son detalles. Pero primero la casulla. Después, arriba de la casulla, la estola. La estola, que es esa especie de bufanda, le digo yo a los nenes, ¿no? La estola. Después de la estola, el alba, perdón, el cíngulo que es el cordón, y después el alba. Hay algunas albas que no se usan sin cíngulo, porque están ceñidas al cuerpo. Pero en general los sacerdotes usamos el cíngulo. Por lo tanto, arriba de la estola va el cíngulo. Arriba del cíngulo, el alba. Alba en latín significa blanco, ¿no? Eso que cubre todo el cuerpo del sacerdote. Y por último, el amito. El amito es esa tela muy parecida a la forma a un corporal, también de lino, si en la medida de lo posible, que el sacerdote se pone en el cuello, para que no se le vea la ropa que usa todos los días, habitualmente. Entonces, en orden, el sacerdote llega a la sacristía, se lava las manos y se pone el amito en el cuello, se lo ata por atrás de la cintura, se pone el alba, se pone el cíngulo, se pone la estola y se pone la casulla. Este modo de revestirse, existen oraciones tradicionales que se encuentran en el misal romano de 1962, oraciones para cada uno de los ornamentos. Por ejemplo, les comento dos nomás. Cuando el sacerdote se pone el amito, las oraciones están en latín y se pueden traducir. Cuando el sacerdote se pone el amito, dice: pon, Señor, sobre mi cabeza el casco de salvación para rechazar los asaltos del demonio. El amito.
El alba también tiene su oración. El cíngulo, cuando el sacerdote se ciñe el cíngulo, le dice a Dios, cíñeme, Señor, con un cíngulo de pureza y extingue en mí la llama de la pasión, para que permanezca en mí la virtud de la continencia y la castidad. El sacerdote se ajusta al cíngulo a la altura de los riñones. Entonces ven la espiritualidad que hay atrás de esto. Y el sacristán, poniendo las cosas en orden, ayuda al sacerdote para que pueda ya, desde el momento de la revestición, empezar a vivir la misa, hablándole a Dios, concentrado. También en la sacristía, ¿no?, que uno dispone el lugar donde se revisten los servidores del altar, los monaguillos, los acólitos. También un lugar un poco apartado del sacerdote, porque los monaguillos no tienen que hacer estas oraciones, entonces procura el sacristán que el sacerdote tenga cierta intimidad, porque está rezando, justamente. Entonces, pero el sacristán también, además de ver cómo se terminó de vestir el sacerdote, ¿no? Si la parte de atrás está derecha, si tiene algún ornamento que no haya quedado torcido, ¿no? El alba que esté bien estirada, ¿no? Procura el sacristán esos detalles, porque imagínense que el sacerdote salió y de repente le quedó mal enganchada el alba, y bueno, va a ser el comentario de toda la asamblea. ¡Ay, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre! Entonces, para que no se desconcentre la asamblea, el sacristán está atento y discretamente solucionando, estando atento a esos detalles, ¿no? Bueno, también lo hace con los servidores del altar, los monaguillos, procurando, ¿no? Suelen ser chicos, ¿no? Enseñándoles cómo se revisten, con oraciones y detalles, ¿no? Detalles, cuidar el modo que están vestidos los servidores del altar. Sabiendo, si van a usar un alba, bueno, la parte de arriba y el pantalón, digamos, se va a cubrir, pero, por ejemplo, que el pantalón no se vea, hacerle 1 o 2 dobladillos, ¿no? En general, el sacristán es una mujer, es una mamá, ¿no? Pensar en su hijo, bueno, le hace el dobladillo para que el alba caiga bien y no llame la atención. Que las zapatillas, por ejemplo, si usa zapatillas, que no sean muy llamativas, ¿no? Fluorescentes, porque volvemos. Todo esto, estas cuestiones prácticas, para que brille Jesús en la celebración, brille el misterio de Dios en las celebraciones. Por último, también en la sacristía hay que organizar el tema del incienso. Y el incienso, básicamente, con la naveta, que es el recipiente donde están los granos de incienso, con su cuchara. Pero ven, naveta con la cuchara. Y el incensario o turíbulo con los carbones encendidos. Hace poco conocí los carbones de coco. Los carbones de coco duran mucho más, duran como 10 o 15 minutos encendidos, pero también cuesta mucho más encenderlos. Entonces, bueno, esos detalles, ¿no? Encender el incienso, los carbones, perdón, unos minutos antes de la misa, ¿no? Procurar que esté todo en orden. Bueno, concluyendo, una cita del Concilio Vaticano II en su documento sobre la liturgia Sacrosanctum Concilium, dice, cada uno, en el número 28, en las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Como en ese documento, entonces, el todo y solo aquello que le corresponde. El sacristán tiene una gran misión: procurar que estas normas litúrgicas que estuvimos viendo, sacadas del misal, sacadas de la instrucción general del misal romano, donde este autor, liturgo, laico, padre de familia, profesor, ¿no?,
también nos fue guiando un poco con la estructura, Denis Cruan. Bueno, el sacristán tiene esa misión, ¿no? De velar por la dignidad de la casa de Dios y de la celebración que se viene desarrollando en ese lugar. Por eso, un especial agradecimiento a todos los sacristanes y sacristanas presentes, y espero que a los demás que no lo son, bueno, los haya motivado para ser agradecidos con esas personas que tenemos en nuestras parroquias y animarse también a dar una mano y para ennoblecer cada vez más el culto a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.